como pueden ver en nuestra portada, ministros de Dina Ercilia Boluarte Segarra se van de viaje por el mundo con todos los gastos pagados. Ya vamos a ver a quiénes nos referimos y cuánto nos va a costar. ¿Y a qué se van? ¿Para qué se van? En pleno estado de emergencia, ¿no? En plena crisis social, no solamente por el tema de los incendios, con la inseguridad como nunca antes vista para la ciudadanía peruana. Por otro lado, Dina Boluarte ha enviado hoy domingo, a su vocero, ¿no? A que salga a ladrar, a que salga a rebuznar por ella, ¿no? Ya que no puede, ya que comienza a temblarle las piernas y parece que se le van a salir todos los retoquitos que se ha hecho. Su vocero ha salido a hablar, incluso a cuadrar al ingeniero Henry Chimabukuro. Le han mandado carta notarial al ingeniero por relación a las declaraciones que ha mencionado sobre Chibolín y el tema del vestido amarillo, ¿no? El vestido amarillo. Bexy Chávez, presa política de esta dictadura genocida y de patria, formalmente es parte del partido del presidente Castillo, Todo con el Pueblo. Ya vamos a hablar al respecto. Además de ello, tenemos lo último en la información en relación al presidente Castillo, porque el Poder Judicial, este mismísimo Poder Judicial de Checle, de San Martín y demás, han denegado pues la solicitud de archivo del caso Rebelión, y a la vez también mencionarles que el próximo lunes 14 se va a ver el tema de la prisión preventiva, ¿no? Se está pidiendo que se lleve el proceso en libertad. ¿Qué van a decir? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el fallo de parte de este Poder Judicial Vendepatria? ¿Traidor? ¿Prevaricador? Bueno, ya lo van a ver, ya lo van a ver. Así que hermanos, tenemos eso y mucho más para hoy. Por favor, pedirles a cada uno de ustedes que nos ayuden compartiendo el video, compartiendo la transmisión. Deja ahí tu like, tu me gusta, para de esa manera llegar a muchos más hermanos que aún no conocen la prensa alternativa, la prensa en insurgencia. Y recordamos que este próximo 10 de octubre, es decir, el jueves, hay una gran jornada de lucha a nivel nacional, la gran convocatoria masiva a un paro, ¿no? Por la vida, por la dignidad, en contra de las organizaciones criminales, que no solamente están en las calles, sino también están en el Congreso, en el Ejecutivo. Por favor, 10 de octubre, paro nacional. Anda concientizándote desde ahora, hermano, una necesidad histórica. Han salido los ministros a decir, pues, que ese paro es politizado, que no debe ir, que Perú no debe parar, cuando día a día vemos cómo la vida, pues, del pueblo peruano no vale absolutamente nada, ¿no? Bien, vamos a dar los saludos correspondientes a los que están en este momento conectados acá en la plataforma de YouTube, y posteriormente, hermanos, ya iniciaremos con el programa. Así que, por favor, estos segundos, date el tiempo, ayúdame compartiendo el enlace en los diferentes grupos, en tus estados, de repente ahí, en tu muro, ¿no? De Twitter, de Facebook, donde pueda. Ayúdanos de esa manera, compatriota. Saludos, Berta Ayala, Polander, María Silva, la gran hermana Kelly del Pilar, Rosalind, también Berta Rivera, Félix, Carmela, un gran saludo, Berta Rivera, Gisela, Mariano Huancas, Julia Janto, Mayra Jiménez, Magda, la gran Blanquita Zulema está como moderadora hoy, gracias por apoyarnos, Blanquita, Rubén también, un gran saludo, Pedro Infante, Bella Italia, buenas noches, Irene Urpe, Eva María Salvatierra también, Bambi, Liz Snowy, está por acá también, Daniel Bazán, Rosalind, claro, una de las consignas para este 10 es la derogatoria de la ley 32108, ¿no? Que favorece a las organizaciones criminales. Marlene, y no a la aprobación de la ley de terrorismo urbano, que también es para criminalizar la protesta popular en realidad, ¿no? Marlene Huarcaya, LZ, María Luisa Álvarez, Yochi Iso, Celia Rivera, Emilia Córdoba. Y bien, a todos los que se van a ir sumando a lo largo del programa. Vamos a comenzar ya directo, hermano, para no dilatar más el tiempo, con el tema de los ministros y la salida del país, ¿no? Fíjate ahora, en plena coyuntura, en plena circunstancia en la cual nos encontramos, se largan estos señores. A ver, vamos a ver acá. Fíjate, el viajecito de Gustavo Adriancena se va a dar con plata de todos los peruanos. Vamos acá a agrandarlo, no se preocupen, por favor. Atención,
Atención a lo siguiente. Atención. Fíjense, por favor. Ahí está. Ya que la prensa no hace escándalo con este tema, en pleno estado de emergencia, en plena crisis social en el país, el tipo este se da la gran vida y se va a ir del Perú. A ver, ¿qué hace este Bulldog, no? A ver, se resuelve, atención, autorizar el viaje del señor Gustavo Adriancén, terruqueador por excelencia, presidente del espurio Consejo de Ministros. ¿A dónde se va? A Sydney, Australia, y en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2024, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente resolución suprema. O sea que se va a Oceanía el señor Adriancén. ¿Qué importancia hay por allá para irse a Sydney, para irse a Nueva Zelanda? Los gastos parciales por concepto de pasajes aéreos y viáticos son cubiertos por el pliego presidencial. ¿Cuánto nos va a costar sus pasajes? $7,236. Dólares, estamos hablando. ¿Cuánto nos va a costar sus viáticos? $2,695. Saca tu cuenta, son $10,000. Estamos hablando de más de 35,000 soles solo en pagarle su viajecito a Adriancén. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece lo que estás viendo en pantalla? Más de 35,000, no, estoy quedándome corto. Estamos hablando de $10,000. Esto es 37,000 como mínimo, 37,000 soles para que viaje este señor. Ahí lo tienes, ¿no? Luego le va a dar el encargo del despacho presidencial Consejo de Ministros a Elmer José Germán Gonzalo, que es ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Ay. Bueno, ahí está, ahí lo tienen. ¿Y quién lo firma? Nada más y nada menos que Dina Ercilia Boluarte Segarra. ¿Qué opinas? ¿Qué piensan ustedes de este viaje a Sydney, ¿no? Australia, Nueva Zelanda, de parte de este tipejo llamado Gustavo Adriancén? Ahí está, ¿no? Viajará a Australia, Nueva Zelanda, para esas fechas del 26 de octubre al 2 de noviembre. ¿Qué les parece? Pero no es el único, no es el único que se va a ir. ¿Saben quién también se va? Claro, y son premios, ¿no? Premios que Dina Boluarte le da a sus fieles escuderos. A mí me sorprende que no se esté yendo el ministro del Interior, el Pujitrol Santibáñez, ¿no? Porque ese es el que más secreto le tiene guardado según las fuentes. Pero a la vez también se va el ministro de Agricultura, ¿no? También se va Ángel Manero. Este señor es el que dijo que en el Perú nadie se moría de hambre, que en el Perú todos comían contundente, todos comían bien, y que estas encuestitas, y que estas estadísticas, y que los informes que hace la ONU no sirven para nada, están errados. ¿Qué le parece? Este mismísimo ministro Ángel Manero, ¿ya? Que prácticamente pues se ha burlado de la anemia, de la desnutrición crónica, ¿no? Del estado de emergencia alimentaria que hay en el Perú. Este mismo señor ahora se va a la FAO. Pero si él mismo decía que la FAO y sus informes eran falsos, o estaban equivocados, eran erróneos, porque justamente en el Perú, según él, todos comen bien. Todos comen muy bien. Ay. Fíjense. Durante el viaje del 13 al 19 de octubre, el ministro Julio de Martini asumirá las funciones del Ministerio de Agricultura. Ángel Manero asistirá al evento de la FAO, pese a polémicas declaraciones sobre la inseguridad alimentaria en el Perú. Oficial El Peruano. Vamos con ello también porque se autoriza el viaje del ministro de Desarrollo Agrario y Riego de la República a la República Italiana y encargan su despacho al ministro de Desarrollo e Inclusión Social. En la resolución, precisamente artículo 1, autorizar el viaje del señor Ángel Manero Campos, ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego a la ciudad de Roma, República Italiana, del 13 al 19 de octubre del 2024, para fines expuestos en parte considerativa de la resolución suprema.
Dentro de todo esto, encargar el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Julio de Martini Montes, ministro de Estado, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, en tanto dure la ausencia del titular. En cumplimiento de la presente resolución suprema, no irroga gasto alguno al Tesoro Público, ni otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación. Aquí vemos justamente la resolución, porque va a ser precisamente la participación del ministro de Agricultura en evento de la FAO, de acuerdo a lo que se señala acá, que mediante el director general de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura al inicio invita al señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego a participar de la tercera edición del Foro de Inversión de la iniciativa Mano de la Mano, que se llevará del 15 al 17 de octubre del 2024 en la ciudad de Roma, República Italiana, como parte de actividades del Foro Mundial para la Alimentación. Muy bien, ahí lo tienes, ¿no? Para viajar, para ir en primera clase, para derrochar el dinero, para malgastar, para dilapidar los fondos públicos, ahí sí la FAO sí vale, ¿no? Pero cuando se le llamó la atención al señor Manero, justamente por el informe que nos deja, pues en una situación crítica a nivel alimentario, ¿qué dijo? Manero, no, mentira, ese es informe de la FAO, no, en el Perú nadie pasa hambre, no, acá todos estamos bien, ¿eh? Acá en el Perú se come contundente, ¿no? Y bueno, pues ahora, luego de desconocer, se va para Italia, todo pagado, plata de todos los peruanos, ¿para qué? Para justamente una reunión de la FAO. ¿Qué tales cínicos estos, no? Para eso sí, para viajar, para irse todo pagado, para estar en los hoteles 5 estrellas, para comer bien, tomarse selfie, tomarse foto completa del pueblo, ahí sí primeritos están. En fin, hoy te mencionaba compatriota, hermanos, ¿qué ha sucedido hoy? Bueno, pues Dina Boluarte ha mandado a su vocero a que ladre, a que rebuzne, pero previamente también te quería mostrar, ¿no? esta imagen de la página principal de el Consejo de Ministros, ¿no? Por si acaso, para los que no han visto, el día de hoy, Gustavo Adriancén, junto con otros ministros, han ido pues a la iglesia de las Nazarenas, allá en la avenida Tacna, y han estado en la misa, ahí tomándose la fotito, ¿no? Por ahí también han estado, si es que no me equivoco, César San Martín, ¿no? Está también acá la tribuna, ¿no? La magistrada del Tribunal Constitucional, ahí está. Golpeándose el pecho, estos pecadores. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entre las élites del Estado y las élites de la Iglesia hay una complicidad bastante terrible, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿sí? Hasta que no caiga el sistema, esto va a seguir pasando y se van a seguir bendiciendo las armas con las que matan al pueblo peruano, salvo excepciones dentro de la Iglesia, ¿no? De que hay sacerdotes que sí tienen realmente un servicio de vocación a su pueblo, ¿no? Y lo hacen respetar, Así que un saludo desde aquí al sacerdote Béjar allá en Puno, en Juliaca, si está viendo el programa. Que él sí se puso la camiseta, estuvo perseguido incluso por haber denunciado las masacres en el Perú, en el sur principalmente, ¿no? Pero bueno, te mencionaba entonces de que hoy su vocero de Dina Boluarte ha salido, ¿no? Pero antes de llegar a ello, el día de ayer, ¿qué ha pasado? Dina Boluarte ha mandado una carta notarial a Chimabucuro. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Qué había pasado? Pues de que el ingeniero Chimabucuro había mencionado, según los datos que él tenía, que el vestido o el traje, ¿no? Es un traje con el que Dina Boluarte estuvo el 7 de diciembre, ¿no? Cuando se consagró el golpe de Estado, se lo había obsequiado, se lo había regalado el Chibolín. Incluso una de las diseñadoras de Andrés Hurtado, alias Chibolín, ha reconocido públicamente que sí, le confeccionó, le diseñó el último vestido que se puso para el 28 de julio, uno blanco, ¿recuerdan?
A ver, fíjate por favor. Dina Boluarte envía carta notarial a Chimabucuro por afirmar que recibía regalos de Chibolín. Dina Boluarte envió una carta notarial a Chimabucuro luego de que él asegurara que Chibolín le dio regalos, ¿no? Mandataria exige rectificación del ex asesor presidencial. Bueno, veremos cómo responde ahí pues el ingeniero Henry Chimabucuro esa carta notarial. No sé si prosperará o no, pero bueno, esa es la situación, ¿no? Acá va a tener un poquito más explayado ese tema. Esto todavía no es lo que te menciono de las declaraciones del vocero, ¿eh? Del vocero. Fíjense, por favor, la siguiente nota. Tanto los ánimos del jefe del gabinete ministerial. Pregunta que exacerbó tanto los ánimos del jefe del gabinete ministerial es por una declaración del ex asesor Henry Shimabukuro. Bueno, la jefa del Estado ha mandado una carta notarial a este personaje, a este ex asesor, para que se retracte por decir que recibió un regalo o cosas de Andrés Hurtado. Ahí tenemos justamente el documento, tiene fecha 4 de octubre, a la 1:35 de esta tarde. A propósito de estas declaraciones, en un programa de televisión, dice, donde usted afirmó que mi persona habría recibido obsequios por parte del ciudadano peruano Andrés Hurtado, entre ellos un traje amarillo que lucía en la ceremonia de asunción del mando del cargo de presidenta constitucional de la República del Perú. En dicho programa, donde fue entrevistado para la nota periodística, justamente en alusión a los regalos, obsequios que habría recibido, está todo el detalle justamente de la declaración exacta, extensa, en este programa. Continúa el documento, si lo podemos ir avanzando, por favor, porque incluso está el detalle de la foto donde fue consignado este documento y la firma de la presidenta Boluarte, ¿no? Que ha hecho llegar a través de su abogado. Ahí también está la firma de él. Bueno, vamos a ver, porque una de las características de la usurpadora, aparte de tener, ¿no?, de estar con delirios de grandeza, de estar disociada de la realidad social, ¿no?, aparte de ser una narcisista, como ya hemos visto, ella pues padece este trastorno mental conocido como mitomanía, ¿no? Esta tipa está obsesionada con la mentira, con la falsedad. Ya hemos visto claramente cómo ella salía a decir, ¿no? ¿Qué mencionaba Dina Boluarte? El Rolex, no, ese Rolex es una reliquia familiar, por un lado. Por otro lado, ¿qué decía? No, yo he trabajado 14 años para comprarme el Rolex. Luego, ¿qué dijo? No, eso es bisutería fina, marca Yambal, no sé qué, no sé cuándo. Y al final tuvo que reconocer que su waifu, su amigo, Oscorima, Wilfredo Oscorima, le había prestado el Rolex. Y luego en su casa encontraron la factura, encontraron la tarjeta de propiedad, porque esos son Rolex pues, que cuestan como un carro. Pues, imagínense. No, luego dijo, yo no lo conozco, Chimabucuro, ¿no? Ni siquiera producción en su nombre, Dina Boluarte. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Henry Chimabucuro comenzó a sacar datos, información, voucher, fotos. No, yo no lo conozco a Chimabucuro, ¿quién será? Más mentirosa no puede ser, ¿no? Pero bueno. Ahí lo tenemos. Y lo que ha pasado hoy es lo siguiente. Fíjense, por favor. Esto es de hoy, de hace unas horas nada más. Es un par de horas, a lo mucho. ¿Qué ha sucedido? Bueno, acá lo vamos a poner en pantalla grande para que todos lo puedan visualizar. Fíjense. Dina Boluarte no conoce a Andrés Hurtado, ¿no? Qué raro, ¿no? Si la propia diseñadora de Andrés Hurtado ha dicho que le ha confeccionado el último traje que utilizó la usurpadora el 28 de julio. Eso ya lo ha confirmado ella misma, ¿no? Eso ha asegurado el vocero presidencial, ¿no? Provecho con todo el billete que se lleva, tras acusación de Chimabucuro. El ex asesor presidencial Henry Chimabucuro afirmó que Dina Boluarte habría recibido regalos de Andrés Hurtado. Ante esta afirmación, el vocero presidencial negó tajantemente desde el Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar breve nada más lo que ha dicho este señor. Freddy Hinojosa, nunca hay que olvidarnos, ¿ah? ¿Quién ha sido uno de sus títeres principales? Cerrón. Y también consultarle directamente, y la respuesta es sí o no. En todo caso, si es que la presidenta Dina Boluarte
ha recibido alguna dádiva, regalos, relojes, ropa, entre otros, por parte del ahora investigado Andrés Hurtado? Empiezo por la segunda interrogante y la respuesta es un no rotundo. Es más, la señora presidenta no conoce a la persona por la cual se me pregunta. Con respecto a cualquier prófugo de la justicia, se encuentra dentro de los procedimientos de la Policía Nacional. Bueno, eso dice el señor. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ya repetimos, ¿no? Con Dina Boluarte no se puede saber nada. Nadie puede asegurar nada. Hinojosa entonces se pronunció y dijo que no lo conoce, no sabe quién es. Primera vez que escucha de Chibolín al parecer. Bueno, vamos a ver porque ¿qué sucedió hace unos días? Específicamente el viernes, para ser exactos. Bueno, pues se fue con todo, ¿no? Buenos días. Se fue con todo el señor Adriancén contra una periodista que le preguntó sobre el caso. Casi explota el señor. No le dicen, oye, Adriancén, ¿cómo es? ¿Dina conoce o no conoce a Chibolín? Y poco más y la manda pues a que le encarcelen a la periodista. Escucha. Y siguiendo los pasos de su patrona Dina Ercilla, el presidente del Consejo de Ministros perdió los papeles al ser consultado por los supuestos regalitos que Andrés Hurtado, Chibolín, le hizo a la novia de Chucky. El premier se mostró visiblemente ofuscado y soltó expresiones como barbaridad y media. Eso es intolerable. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cierto o no que la presidenta Dina Boluarte recibió obsequios como joyas o hasta el sastre que usó ella al asumir el cargo de parte de Andrés Hurtado, como lo ha afirmado Henry Shimabukuro? Miente, falso. ¿No ha recibido, no ha tenido ninguna vinculación? Señorita, por favor. ¿De qué estamos hablando? Viene un procesado a decir barbaridad y media y lo dan por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor. Uy, pues perdón. Al escudero presidencial tampoco le gustó que le recordaran que su jefecita lleva más de 80 días sin responder a la prensa. Adriancén solo atinó a hacerse loco y decir que Lady Rolex habla en todas sus apariciones públicas. Sí trabajamos en nuestro gobierno con hechos que se pueden palpar y se pueden probar. No somos de esperanzas falsas o de compromisos fallidos. Queridos compatriotas, la extorsión tiene las horas contadas y nuestra lucha frontal contra el crimen y la delincuencia no se detiene, no se va a detener. Por el contrario, la estamos intensificando y desde todos los frentes. Eso sí, se olvidó de decir que la tía no responde preguntas y solo suelta su veneno. No se corra, presidenta, o tiene algo que esconder. Bueno, ahí los hermanos del búho. Compatriotas, a ver, acá estará conectado en este momento alguien de Pucallpa. Bueno, me informan por aquí que Pucallpa está de aniversario, ¿no? Y que justamente ha habido un pasacalle, por ahí, un corso, ahí en Pucallpa. Y que ha estado Dina Boluarte. ¿Será verdad o será mentira? Miren, ahí está. Dina Ercilia Boluarte Segarra en su máximo esplendor. Ha habido un desfile por allá, por el aniversario de Pucallpa, una de las bellas tierras de la Amazonía. Y bueno, pues no podía faltar, ¿no? Infaltable que en cualquier tipo de actividad se caricaturice a la usurpadora, sí o sí, ¿no? Es una respuesta popular generalizada. Tiene su Rolex en el corso de Pucallpa. Ahí la tienen, hermanos. Bueno, ahí está. La retoquitos, ¿no? Vamos a ver, el videito es cortito, así que vamos acá a compartirlo con todos ustedes. Atención. Gracias. Otra presentación de nuestro jovencito.
Oye, Rolex. Está con Pedro Rolex. Con todo y el Rolex, que no puede faltar. Muy bien. Completamente. Expresión del rechazo popular, ¿no? A donde vayan, donde se encuentre, esconda donde se esconda, Dina Ercilia Boluarte Segarra, pues, es repudiada por el pueblo, por la ciudadanía, ¿no? Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Esa canción se ha entonado en marcha, movilización, protesta, huelga, paro. En fin. Bueno, hay más noticias tenemos sobre el tema del presidente Castillo. Ya vamos a entrar a ese punto. Y bueno, posteriormente también quiero comunicarles sobre el tema del paro del próximo jueves. Este jueves que viene se da el inicio al gran paro nacional. ¿Ya? A ver, atención con lo último, porque a veces me preguntan, Pavel, por favor, infórmanos cómo va el caso del presidente José Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se viene, no? Bien, acá te lo menciono. Bueno, acá desde el canal, y esto vamos a dejarlo claro, mientras se comparto la noticia. Hoy he estado revisando, he estado también preguntando a algunos de los abogados del presidente para que me aclaren este punto. Miren, a ver, por favor. Lo que hemos dejado claro acá es que el presidente Castillo, y entiéndanlo bien, hermanos, por favor, no va a poder salir libre hasta que no caiga la dictadura. No es un tema legal del presidente Castillo, es un tema político. Ya no se trata de que el presidente ha cometido pues delitos y hay las pruebas y ahí se tiene que ver. No va por ese lado. Ustedes saben de qué lo acusan al presidente Castillo. ¿Cuál es el delito según el Código Penal? Rebelión. ¿Qué implica la rebelión? ¿Qué implica la rebelión? Alzarse en armas. ¿Hubo alzamiento armado? ¿En algún momento hubo un alzamiento armado en el Perú? Bueno, sí, ¿no? Pero por parte de los grupos de poder, por parte de la Patricia Benavides, que usurpando funciones, llamó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, para que lo atrapen al presidente Castillo, para que lo secuestren, para que lo encañonen a él y a su familia. Por favor, la gran pregunta, ¿hubo alzamiento armado? Ya tú me dices, o alguien puede decir, no, pero lo intentó. Lo intentó. Intentó alzarse en armas. Para intentar algo, tienes que primero planificar, organizar, ¿no? Tener ahí todo listo. Y bueno, pues al final quisiste hacerlo y no lo lograste hacer. ¿Me entiendes? Yo te pregunto, ¿en qué momento hubo alzamiento armado, intento de alzamiento armado, tentativa de alzamiento armado, planificación, organización, gestión de un posible alzamiento armado? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿En qué país? ¿En qué lugar? Entonces, ¿por qué sigue preso el presidente? Porque es un tema político. Es un tema político. Y esto lo explica diversos abogados, diversos juristas a nivel nacional e internacional. El mismísimo Guido Crocchato y Eugenio Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni, que es una eminencia del derecho internacional, ya se ha pronunciado sobre este tema. Es netamente un tema político, hermanos. Y así tú coloques al el mejor abogado que puede existir en el planeta Tierra, no lo van a dejar libre. Pues eso también hay que tenerlo claro. Eso es evidente. Y la lucha justamente es por la liberación, la libertad, liberación del presidente Castillo, lógicamente su restitución, aunque ya se acorta el año 2026, que son las próximas elecciones, ¿no? Que si van a estar manejadas por estos sinvergüenzas, entonces va a estar de más participar. Pero bueno, vamos al grano en ese aspecto. Que el presidente Castillo esté secuestrado y sea un secuestro político, porque es un preso político, ¿ya? Y que lo mantengan sin ninguna prueba, no quiere decir que no se siga luchando, no quiere decir que no se vaya a dar lo mejor a nivel legal, a nivel de movilización social, a nivel comunicativo, ¿no? Eso es importantísimo. No porque estemos bajo la dictadura ya no vamos a luchar, no vamos a rendir. Claro que no, hay que seguir luchando, hay que seguir enfrentando, hay que seguir exponiendo, hay que seguir denunciando, porque sin lucha no hay victoria, pues hermanos, eso tiene que quedar completamente claro, completamente claro. Ahora bien, vamos al punto de ahora, ¿no? Porque quería dar información nueva. Miren, ustedes recuerdan que el abogado Cifuentes, no sé si se recordarán, un abogado medio, un poquito gordito, ¿recuerdan?
que salió a defender al presidente Castillo y a pedir y exigir que se archive la investigación por el tema de rebelión. ¿Recuerdan ustedes, no? Sí, me imagino que no le hemos podido entrevistar todavía al abogado Cifuentes, fue pues su defensa, ¿no? Y el Poder Judicial, ojo, el Poder Judicial ¿de quién? De Checle y de César San Martín, ¿ah? Ese mismo Checle que ha dado solamente pues una restricción a la fiscal Elizabeth Peralta. Fiscal, recuerden ustedes, donde se han encontrado audios con su voz reconociendo que César San Martín le ayudó para llegar al cargo que ha llegado. Audios donde ella dice que va a ayudar a Joaquín Ramírez y a Keiko Fujimori. Entonces, mira, por favor, cómo la justicia no puede existir en el Perú. No hay un trato igual. Presidente Castillo, lo acusan de rebelión. ¿Alguna prueba? No. Lo tienen secuestrado. Piden que su juicio lo lleve, su proceso lo lleve en libertad. No quieren. ¿Por qué? Dicen, no tiene casa, no tiene familia, no tiene trabajo. Su esposa recibe $10,000 allá en México. Todo eso ya está rebatido completamente. Pero aún así lo mantienen aprisionado. Y fíjate, esto era de esperarse. No es algo que nos sorprende o que aquí estamos, hoy mira qué pasó. No, ya sabíamos ya. Pero ojo con esto. Mira la fecha, 6 de octubre, ¿no? Para hablar las cosas acá en claro. Pedro Castillo seguirá investigado por golpe de Estado. Pero qué ridículo y qué absurdo, hermanos. El Poder Judicial rechaza solicitud de archivo. Sí, pues, porque es un tema político. No es un tema legal, penal, no es político. La Corte Suprema denegó la solicitud de archivar el caso contra el expresidente Pedro Castillo. Bueno, para ellos es presidente, para todo el Perú sigue siendo el presidente, ¿no? Quien enfrenta un proceso penal relacionado con un intento de golpe de Estado el 7 de diciembre del año 2022. Entonces, si el presidente Castillo está en este momento secuestrado, tu voto no ha servido para nada, ¿ya? Entonces ahora la cosa es concreta, directa nada más. ¿Tú crees que si entra al Ejecutivo un candidato que represente los intereses populares, ¿no? Un candidato que luche por su pueblo para que el país se desarrolle, se industrialice, se tecnifique, para que la educación, la salud, la vivienda y el trabajo no sean un privilegio para algunos, sino que sean la condición para poder desarrollarte, ¿ah? ¿Va a poder mantenerse ese candidato en el poder? ¿Quién nos garantiza a nosotros que en unas nuevas elecciones, si se elige un candidato representativo del pueblo y que sea el líder de la clase popular, lo van a respetar? No se puede entonces nosotros aceptar que haya adelanto de elecciones o nuevas elecciones o algo por el estilo, porque eso es un engaño, muchachos. El presidente que tenemos está secuestrado, está encerrado y sin ninguna prueba. Eso es lo peor. Bueno, entonces, primera noticia sobre el presidente Castillo es que, como era de esperarse, han archivado la solicitud, ¿no?, que se había pedido. Miren, el magistrado supremo César San Martín, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Pedro Castillo, por el presidente Castillo, en el proceso penal que enfrenta por los delitos de conspiración, rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la autoridad pública en agravio del Estado. Es importante destacar, ojo, que el juez supremo Juan Carlos Checle ya había declarado improcedente una tutela de derechos relacionada con estos mismos pedidos. Esta resolución fue la razón por la cual la defensa legal de Castillo apeló en esta instancia, pero nuevamente no obtuvo un fallo favorable. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por el investigado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia. Bueno, lo que están, ¿no? Esto en el proceso penal, ¿no?, incoado en su contra por delitos de conspiración. La conspiración es reunirte con dos o más para dar un golpe de Estado. Rebelión, que significa alzarse en armas, ¿no? Que abuso de autoridad, dice, y perturbación de la autoridad pública en agravio del Estado. Pero ¿cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo el presidente Castillo ha ejecutado, ha hecho o ha cometido el delito de abuso de autoridad? ¿Cuándo ha generado perturbación? ¿Cuándo ha habido conspiración o rebelión? Por eso, no te dejes engañar. Hay algunos ahí que dicen, ¿no? Pero Pedro Castillo debería decir, así lo dicen, ¿ah? Pedro Castillo debería decir con quién hizo el documento, quién le redactó el documento.
Ah, ya. O sea, tú estás queriendo que el presidente lo condenen por conspiración. Porque si esa tesis fiscal de los grupos de poder sería real, es decir, si el presidente Castillo redactó ese documento con 2 o más, entonces hubo conspiración, pues, y tiene razón la fiscalía. Entonces, fíjense por dónde van los erronistas, ¿no? Y te dicen, no, pero Pedro Castillo debe decir con quién leyó el documento. Ah, ya. O sea, quiere que el presidente al final termine siendo juzgado por lo que dicen los grupos de poder. Yo he hablado con el presidente Castillo. Hemos hablado frente a frente, a 15 centímetros de distancia. Y cuando le pregunté claramente sobre el tema del 7 de diciembre y la proclama que leyó, me dijo, el pueblo me lo dio, Pave. ¿Tú no has visto acaso, me dijo, en las diferentes reuniones de consejos de ministros descentralizados en todo el Perú, que se acercaban dirigentes a entregarme diferentes documentos? Ellos me pedían que cierre el Congreso, el pueblo me ha exigido que cierre el Congreso. Yo he recibido más de 15 diferentes proclamas para leer, para cerrar el Congreso de la República, porque eso me exigía la población, y lo que yo he hecho es leer la expresión del pueblo. Y es o no es lo que quiere todo el Perú. No quiere el cierre del Congreso, no quiere la reestructuración total del sistema de justicia, no quiere acaso anular esta constitución fojimontesinista, pero eso fue lo que dijo el presidente Castillo. Expresó públicamente lo que todos queremos. Pero bueno, pues, ahí tienes a Checle, ojo, Checle, que está vinculado a las hermanas Benavides, por un lado. Tienes a Zeta San Martín, que incluso ha salido en el último audio de Elizabeth Peralta diciendo que él lo ayudó a ella, ¿no? O sea, estos señores son. Pero bueno, ya está. Entonces, a la solicitud del archivo de esta sinrazón que es el tema rebelión, lo negaron. Le han negado, ya. Ahora vamos a otro punto. Atención, por favor, ¿ya? Que es también del presidente Castillo. Por favor, atención con lo siguiente que te voy a informar. Fíjate, acá lo tenemos. Ahí está para todos ustedes. Atención, el Poder Judicial, pero es que el tema es este mismísimo Poder Judicial, pues. Este mismo Poder Judicial. El Poder Judicial de Checle y Zeta San Martín. Va a evaluar de este lunes, o sea, de mañana al próximo, el lunes 14, la vigencia de prisión preventiva contra Pedro Castillo por intento de golpe de Estado. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué una persona podría estar en prisión preventiva? Lógicamente, por 2 motivos básicos. Número uno, hermana, por obstruir la justicia, ¿ya? 1, y 2, por peligro de fuga. ¿Me entienden? O sea, ¿por qué un juez te podría poner a ti prisión preventiva? ¿Por qué no llevas tu proceso en libertad? Como lo hace Keiko, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque tú puedes obstruir el proceso, puedes obstaculizar, ¿no? El proceso 1 y 2, porque te puedes fugar. Ya pues, hermanos, por favor. El presidente Castillo tiene un trabajo estable. Él es profesor nombrado para el Estado. Es nombrado para el Estado. ¿Se dan cuenta? Pero no solo eso. El presidente Castillo tiene una residencia, tiene un hogar, tiene una casa. No solo eso, el presidente Castillo tiene familia. Y toda esta información no es una opinión. Hay documentación. Ya se ha presentado toda la documentación que exigen. ¿Y cuál ha sido el argumento de la fiscal? No, es que se va a escapar a México porque él ha pedido asilo en México y porque a su esposa le dan $10,000 en México. Número uno, a la primera dama del Perú, Lilia Paredes Navarro, no le dan ni un solo sol. Ella trabaja en México. Y si alguien tiene alguna noticia o una información que sea diferente, que me la muestre, yo lo voy a hacer público. Número uno. Número dos, el presidente Castillo nunca ha solicitado asilo político, que lo ha debido hacer. Debía haberlo hecho porque su vida corre peligro, pero nunca ha pedido asilo político en ningún país, no solamente a México, a ningún país. El propio gobierno mexicano, a través de la Cancillería, ya sacó un documento y lo mostró y ha dicho, Pedro Castillo no ha pedido en ningún momento asilo. ¿De qué están hablando? Entonces, no hay manera, no hay forma. Ahora bien, ustedes
imaginan lo peligroso para los grupos de poder que el presidente Castillo esté libre y lleve su proceso en libertad. ¿Ustedes se imaginan lo que sería Barbadillo cuando el presidente vaya a salir? Porque va a salir el presidente Castillo, eso de todas maneras. Pero solamente hagan un ejercicio mental, hermanos. Ahorita se abre la reja de Barbadillo y el presidente Castillo pone un pie afuera. ¿Acaso no van a haber miles que van a salir a recibirlo, a abrazarlo, a decirle gracias por decir a los 33 millones de peruanos lo que sentimos? ¿Acaso no va a haber ese apoyo popular cuando se evidencia que no ha robado ni un solo sol y que está en este momento en la cárcel por no firmar la hoja de ruta, por no venderse como lo hizo Llanta y demás, por no recibir nada de parte de los grupos de poder, que está ahí por cobrarle los impuestos a las transnacionales, a las grandes corporaciones, a los oligopolios, por quitarle el dinero a la prensa basura mermelera? ¿Acaso no está por eso? Por ser un rondero, por no someterse, por no aceptar los negociados. Ahí está. Entonces, imagínense, ¿no? Sale el presidente Castillo, dice que todo el mundo sale, va a movilizaciones, marchas, la entrada triunfal del presidente. Pero pues esto es un peligro, ¿no? Un peligro político, justamente, pues, hermanos. Un peligro político total para los grupos de poder. Y por eso no quieren, pues. Por eso no quieren que el presidente salga. Le tienen terror, le tienen pavor. Bueno, de todas maneras yo cumplo con informarte que el juez Checkley encabezará una audiencia virtual desde las 4 de la tarde, vamos a transmitirlo en vivo, para revisar de oficio la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a la medida restrictiva impuesta contra el presidente Castillo, ¿no? El Poder Judicial evaluará desde este lunes 14 de octubre la vigencia de la prisión preventiva, porque él puede tranquilamente llevar su proceso en libertad. Pero bueno, esto está en manos ¿de quién? De Checkley, ¿no? Que afronta, ¿no? Por los procesos penales que le sigue por su intento, nuevamente dice, intento es leer un documento, el pasado 7 de diciembre, ¿no? Así como por integrar una presunta organización criminal. En la audiencia virtual, a realizarse de las 4 de la tarde, Checkley Soria realizará una revisión de oficio sobre la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a la medida restrictiva impuesta contra el exmandatario. ¿Cuánto tiempo está secuestrado el presidente Castillo? ¿Cuánto tiempo? Fíjense, diciembre 2022 a diciembre de 2023 lleva un año sin su libertad. Ha pasado 6 meses más. Está 1 año y 10 meses el presidente Castillo secuestrado. Casi 2 años de su vida en Barbadillo. ¿Se ha demostrado algo? ¿Se va a demostrar algo? No, pues. No se va a hacer. ¿Cómo tú puedes probar que el presidente Castillo se alzó en armas? Pues es ilógico. Y han pedido 34 años de cárcel para él. Bueno, ahí te lo dejo, hermanos, ya, porque esto es lo que hay. Ya saben ustedes que al agotar las apelaciones, ¿no? Los pedidos de archivamiento por esta injusticia total, y a nivel nacional no se da, esto se eleva a instancias internacionales, ¿no? A la justicia supranacional. Así que bueno, acá estamos informando ello. Ahora, por otro lado, recuerden ustedes que podemos estar a favor, en contra, como quieran ustedes, ¿ya? Pero yo acá voy a cumplir con informar. Miren, la premier el 7 de diciembre del año 2022 fue Betsy Chávez. Betsy Chávez está en la cárcel, ya no está haciendo uso y abuso de su libertad, como por ejemplo Keiko u otros, ¿no? Betsy Chávez está en la cárcel por el mismo tema del presidente Castillo, supuestamente por alzarse en armas, supuestamente por sacar los tanques, ¿no? Por hacer un golpe de Estado, ¿ya? Betsy Chávez. Betsy Chávez, antes de ser detenida, declaró de manera contundente la denuncia contra Patricia Benavides. Ojo, Patricia Benavides estaba como fiscal de la Nación. Repito, Patricia Benavides estaba como fiscal de la Nación
y Bexy Chávez, sabiendo que se le venía, ¿no?, toda la persecución, se atrevió a decir que la principal culpable de todo esto es la fiscal de la Nación. Escuchen, por favor, lo siguiente. Ella hace declaraciones y estas son. Campesinos del Ande, esta fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y lo digo con nombre completo, Patricia Benavides, es la responsable de las muertes de nuestro país. Le pedimos al Ministerio Público que la saque de ese cargo, a esa corrupta, a esa corrupta, y que la prensa mermelera y vendida, que no tiene el valor de dar a conocer lo que pasa en el país, pues perfecto, si la prensa calla, aquí la gente grita en las calles. Pero tenemos la restitución del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, Pedro Castillo en libertad. Bien, solo para recordar ello, ¿no? Solo para recordar ello. Ahora lo que nos hemos enterado, y nosotros cumplimos con informar, es que justamente Bexy Chávez, según el informe que han dado acá los de El Comercio, según lo que hemos corroborado también nosotros, es ahora parte del partido Todo con el Pueblo del presidente Castillo, por si acaso. A ver, por aquí. Sí, atención. Aunque son procesados por el golpe de Estado, que no hubo ningún golpe de Estado, el 7 de diciembre, el presidente Castillo y sus exministros, como Aníbal Torres, Bexy Chávez y Roberto Sánchez, promueven partidos, dice acá, ¿no? Bueno, ahí está. Todos ellos irán próximamente a juicio oral por el presunto delito de rebelión, ¿no? Se trata de la etapa final del proceso en la que el Poder Judicial determinará si son hallados responsables, si dará sentencia, bueno, en fin. Entonces, Bexy Chávez, repito, por la cual están pidiendo 25 años de cárcel, supuestamente por alzarse en armas también, está ahora en el partido del presidente Castillo, ¿no? Y se encuentra, como ya hemos mencionado, en el penal de mujeres de Chorrillos desde junio del 2023. Bexy Chávez también ya tiene más de un año, ¿no?, en la cárcel. Estar recluidos en un penal no ha sido impedimento para que Castillo y Bexy Chávez continúen con sus actividades políticas de cara a las elecciones de 2026. El primero, ¿no?, por el presidente Castillo, dio a conocer a fines de junio su afiliación a la agrupación Todo con el Pueblo, que se encuentra en vías de inscripción en el registro de organizaciones políticas, ¿sí? Aunque el expresidente ha firmado la ficha para adherirse a este partido, aún no figura como miembro. Quien sí aparece registrada como militante de referida organización desde julio es Bexy Chávez, ¿no? Así se ha podido verificar. Yo he hecho las consultas, porque no te puedes guiar a veces esta prensa basura, ¿no? Y sí, efectivamente, está Bexy Chávez en el partido Todo con el Pueblo. Bueno, ahí está. Les informo entonces ello, ¿no? Para mí ha sido una sorpresa que Bexy Chávez esté actualmente, pues, afiliada al partido político Todo con el Pueblo, ya confirmado y corroborado esta noticia. Bien, vamos a pasar a otros puntos, Usted ya con relación al presidente Castillo ya lo sabes, ya lo tienes claro. Entonces, el Poder Judicial ha archivado la solicitud, ¿no?, para que ya, de una vez por todas, pare todo esto del tema de rebelión, que no hay ninguna sin razón. Y para este próximo lunes 14, en las manos de Checle iba a estar si continúa o no continúa en prisión preventiva el presidente Castillo. Bueno, vamos a ver cómo va el tema. En fin, justo, hermanos, ya para ir cerrando, vamos a hablar del tema del paro. Es el 10 de octubre, que no te engañen. Es el 10 de octubre, que no te engañen, por favor. ¿Ya? Vamos a confirmarles sobre este tema, porque lo que están buscando los del poder, los que en este momento están usurpando el poder, quieren desprestigiar, desmerecer, desvalorizar el paro. Fíjense, paro de transportistas del 10 de octubre. Responde a intereses políticos. Presidencia compara medida de fuerza con protestas del año 2022.
se anuncia que esta nueva paralización de funciones por parte del transporte urbano será por un plazo de 72 horas. Se estima que son cerca de 400 las compañías que se unirán al paro, pero también van a estar presentes el sector estudiantil, van a estar también los bodegueros, van a participar los hermanos trabajadores del mercado, van a trabajar todos en general, desarrollar esta jornada de lucha para que sea pues histórica, ¿no? Y nos haga respetar. Ahora bien, quiero comentarles lo siguiente, porque el actual señor vocero de Dina Boluarte ha salido también a despotricar contra el paro. Fíjense, por favor, vamos a compartir esta información, ¿ah? Porque esta es la posición del Ejecutivo. Lo que van a escuchar ustedes a continuación, ¿ya? Es la declaración del Ejecutivo prácticamente. El gobierno tiene esta posición, por favor. Atención. Bien, vamos a leer un momentito algunos comentarios, por favor. Libertad de Restitución, nos dice Ami, Emilia, de acuerdo, hermana. Manuel Rojas, 10 de octubre, todos a parar, de acuerdo. Muy bien. Acá uno para bloquear, bloqueado ya está. Hola, ¿qué tal, Carolina? Saludos. Me dice hermano Pavel, confirma la llegada del gran Juvenal, dijo que llegaba mañana a las 7 de la mañana, los que puedan desearán recibirlo. Sí, mañana llega Juvenal, el hermano Juvenal, vamos a buscar invitarlo acá, pero me refiero físicamente, ¿eh? O sea, físicamente, que esté acá en el canal para que nos comente todos los entretelones de su paso por el hermano país de México, ¿no? Y su presencia en las mañaneras, su cercanía que ha tenido ahí con los dirigentes y demás. Así que bueno, vamos a estar en esa búsqueda con el hermano Juvenal, que regresa de México el día de mañana. Sí, efectivamente, eso sí es cierto. Vamos a, repito, hacer todas las gestiones para que antes de que regrese a Puno, porque ustedes saben que el hermano Juvenal es de Puno, pueda darnos unas declaraciones presencialmente, ¿no? Con él aquí. Asimismo, decirles, hermanos, antes de continuar, por favor, hemos recibido un ataque feroz virtual de parte de los grupos de poder. No pararon hasta tumbarnos nuestra cuenta de Facebook, una cuenta con más de 80,000 suscriptores. Nos han robado la cuenta, y ya saben pues que así como YouTube, ahora nos están mirando 1,600, en Facebook también teníamos una gran cantidad de compañeros, ¿no? Incluso el Facebook es un poco más, ¿cómo les digo?, popular que el YouTube, ¿no? Entonces nos tumbaron la cuenta, han intentado como sea tumbar esta cuenta, no, la cuenta de YouTube también, felizmente todavía la mantenemos, y ¿qué hemos tenido que hacer? Sacar una cuenta nueva. Por eso, fíjate, hemos pasado de 80,000 suscriptores a 277. Mira, es un duro golpe, pero igual, nos vamos a mantener en esa lucha, como ves acá, medio de comunicación e insurgencia. Bueno, que estamos publicando no solamente videos, porque estamos haciendo extractos, estamos haciendo videos personalizados para Face, estamos trabajando con un equipo detrás, ¿no? Estamos haciendo resúmenes, también sacando volantes, pronunciamientos, fíjese por favor, para que lo puedan compartir en todos sus grupos. Pueden entrar a esta página, descargarse las imágenes y lo compartan, porque a veces, ¿no? Con estas imágenes que uno lo puede colgar en su Facebook, en su WhatsApp, en sus redes sociales, es mucho más llamativo, ¿no? Se puede hacer propaganda de esa manera. Así que, hermanos, por favor, pedirles que nos ayuden suscribiéndose a esta página de Face, que está como Yachayhuasi. Por favor, apóyennos de esa manera para seguir creciendo, ¿no? Y recuerden que yo no estoy solo, estamos con un equipo trabajando detrás. Así que cualquier apoyo también, hermanos, recuerden, como Prensa Alternativa solo recibimos su apoyo, netamente. Así que acá también hay una cuenta en Yapi Plin con el número 923-913-651. Cualquier apoyo lo vamos a agradecer muchísimo para avanzar en este camino. Bien, dicho esto, paro de transportistas, ojo, por favor, hoy estamos domingo 6, ¿ya? El paro es para este jueves 10, pero ¿qué está diciendo desde ya el gobierno usurpador de Dina Ercilia Boluarte Segarra a través de su vocero Freddy Hinojosa? Escuchen, porque en relación a este tema va a ser la posición que se va a tomar contra nosotros el 10 de octubre. Atención. Estamos advirtiendo es que existen intereses políticos
cuyo objetivo es generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continúe dentro del marco democrático y constitucional. El gobierno trabaja intensamente en mantener la estabilidad macroeconómica que hoy en día se consolida como una de las economías más fuertes de la región. En tal sentido, no existe razones para politizar una protesta de esta naturaleza. De hecho, el gobierno reconoce el legítimo derecho de cualquier ciudadano de protestar de manera pacífica. En ese sentido, somos respetuosos de este derecho. Pero los peruanos no podemos permitir que se politice y se genere una situación de estabilidad. El Perú no puede paralizarse. El Perú tiene que continuar en esa línea de desarrollo, de crecimiento, con el destrabe de importantes obras que se vienen implementando en todo el territorio. Espera un momento, ¿te suena lo que es el método de la huella digital? El método de la huella digital es un método que están utilizando personas normales y corrientes